y las hermanas que no puedan venir, y así compartirlo con ellos y luego ellos puedan verlo en su casa. Como decía, hemos cantado estas últimas dos canciones, Fija tu ojo en Cristo. Una mirada de fe la que puede salvar al pecador. Más o menos ya sabéis o podéis intuir de qué vamos a hablar o qué vamos a ver en esta tarde. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, y el siguiente libro, el libro de Números. Vamos a estar meditando un breve tiempo en el capítulo 21, los versículos del 4 al 9. Si recordáis, los últimos jueves, llevo bastante tiempo, los jueves, viendo que Cristo es supremo en muchísimas cosas que hemos estado viendo, lo hemos estado haciendo, lo hemos estado viendo, comparando o a través de comparar al Señor Jesucristo con personajes del Antiguo Testamento. Empezamos por Adán y hemos ido avanzando a lo largo del libro de Génesis y de Éxodo con distintos personajes: Adán, Abel, Jacob, José. Y ahora estamos en Moisés, libro de Números, capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21. Y como digo, estamos ahora con el personaje, o comparando a nuestro Señor Jesús con Moisés, o viendo que Cristo es supremo a través del personaje de Moisés. En anteriores días, para hacer un periodo de recordatorio, vimos que Cristo es superior a Moisés como libertador. Es decir, Cristo es el único que venció al pecado, Cristo es el único que venció a la muerte y lo hizo para darnos libertad, una libertad sobre la esclavitud al pecado, no una libertad, un libertinaje para hacer lo que quisiéramos, lo explicábamos aquel día. Libertad sobre la esclavitud del pecado. También vimos que Cristo, al ser ese supremo libertador que hemos dicho, es también el único medio que Dios ha dispuesto para proporcionar salvación. Y por tanto, Cristo es también el único que puede librarnos de la aflicción más profunda que pudiésemos tener. Y el último día veíamos que Cristo es el único mediador, el único y supremo mediador. Y si Cristo es el supremo libertador, que dijimos comparándolo con Moisés, y Cristo es el único que puede salvar, como decíamos también el segundo día, entonces evidentemente Cristo es el único mediador, el único que puede mediar entre el hombre pecador y Dios. Y en el día de hoy también, sirviéndonos del personaje de Moisés, vamos a ver que Cristo es el único, y en este caso lo he llamado remedio para nuestra herida. Cristo es el único remedio para nuestra herida. Evidentemente esa herida, creo que todos entendéis o sabéis, que se llama pecado. Cristo es el único remedio para nuestra herida del pecado, para nuestro pecado. Vamos a leer, como decía, Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Israel ha salido de Egipto, el pueblo de Israel, y están yendo hacia la tierra prometida, y sabéis toda la historia de rebeldía que hubo a lo largo de ese tiempo de Israel en distintas ocasiones, y aquí te damos un episodio más de eso. Capítulo 21 de Números, versículo 4. Dice que partieron del monte de Or, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios en Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Y entonces el pueblo vino a Moisés, se dio cuenta de lo que había hecho, y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti.
intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Versículo 8, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, creo que estaréis conmigo si digo que en muchas ocasiones, demasiadas ocasiones, yo el primero, siempre yo el primero para estas cosas, actuamos como el pueblo de Israel. El mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros, se lo dice a los romanos, pero en implicación nos lo dice a nosotros, que no somos mejores que este pueblo de Israel. Romanos 3:9 dice allí Pablo: entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos estamos bajo la condición del pecado, luego no somos mejores que este pueblo de Israel. Fijaros lo que hemos leído esta historia. Dios le dice a Moisés que tomen un camino diferente o un camino más largo en lugar de ir por el camino más corto. Es como si tenemos que ir a Bailén y cogemos, y en vez de irnos por la avenida para adelante, nos vamos dando la vuelta por la Carolina, por Guadalajara o por Jabalquinto. No tiene sentido. Estamos haciendo un camino más largo, quizás más penoso. Y fijaros, cuando Dios les pide que hagan algo distinto a lo que la lógica humana, a lo que la comodidad del hombre dice que es lo mejor, o entiende el hombre que es mejor, entonces el pueblo que hace responde con crítica y responde con queja. Y como digo, nosotros somos, en cierta manera, somos muy iguales, nos pasa lo mismo. Y como digo yo el primero, nunca estamos satisfechos con nada. Siempre queremos más. Nos parece mejor lo que no tenemos. Nos parece mejor lo que vemos que tienen otros, o nos parece mejor lo que hacen otros. Y si leemos este libro de Números, los capítulos anteriores al que hemos leído, podéis ver que Moisés siempre había estado intercediendo por el pueblo como mediador ante el Señor, ante Dios. Y Dios siempre había respondido a esas peticiones del pueblo, a esas necesidades, incluso a esas quejas por las cuales Moisés había intercedido por el pueblo. Y aún así, vemos que siguen quejándose de Dios y siguen quejándose de Moisés. Y es más, no solo se quejan, sino que desprecian lo que Dios le había dado, desprecian la provisión de Dios. Hemos leído que le dijeron a Moisés: detestamos este alimento tan miserable que nos da, ese pan que Dios le daba, lo detestamos, ese pan, estamos aburridos de ese pan que nos da. No solo se quejan, sino que desprecian lo que Dios le estaba dando. Y como digo, nosotros muchas veces, demasiadas veces, somos iguales. Cuando en lugar de valorar lo que Dios nos da por medio de Cristo, y lo que Dios nos da para nuestras necesidades, nos quejamos, despreciamos la provisión de Dios, porque a lo mejor no tenemos lo que nosotros queremos, o no tenemos lo que pensamos que es mejor, tanto en lo material como en lo espiritual. Como digo, nos quejamos de lo que no tenemos, e incluso lo que tenemos nos parece poco, cuando en realidad, queridos hermanos, lo tenemos todo. Lo tenemos todo gracias a que Cristo está en nosotros, gracias a que Cristo está con nosotros. Así que, como un ejercicio, tenemos que reconocer nuestra ingratitud. Como digo, yo el primero. Si vosotros no sois así, mejor. Pero yo el primero, nuestra ingratitud.
Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra queja infundada. Y tenemos que agradecerle a Dios porque sostiene nuestras vidas por medio de su provisión, por medio de la provisión en Cristo. Porque, como hemos dicho, Cristo es el supremo sustento de Dios para nuestras vidas. Y como Juanmi, aprovechando que no está hoy, lo vamos a copiar. Como Juanmi dice muchas veces, y creo que él copia, lo dice, creo que a su jefe Michelin, si tienes a Cristo lo tienes todo. Y dice esa ecuación como matemática, nada más Cristo es igual a todo. Y si hacemos un despeje como hacen los niños con las ecuaciones en el colegio, todo menos Cristo o todo sin Cristo es igual a nada. Nada más Cristo todo, todo sin Cristo es nada. Así que, como decíamos al principio, vamos a ver que Cristo es el único remedio para nuestra herida, la herida del pecado. Y lo vamos a hacer a través de este ejemplo que hemos leído de la queja del pueblo de Israel. Y vamos a ver que Cristo, como digo, es el único remedio para nuestra herida. Y lo vamos a hacer comparando, por así decirlo, el remedio que vemos en el pueblo de Israel y el remedio que Dios provee a través de Cristo. Vamos a hacer esa comparación en el texto, ese ejercicio. Y primero vamos a ver, fijaros, fue Dios mismo, quien ideó y quien prescribió, por así decirlo, este remedio, este antídoto contra esas serpientes ardientes que leíamos. Dios dice, así es el remedio. Pues de la misma manera, nuestra salvación por medio de Cristo fue planeada, fue dirigida, fue decretada por la sabiduría infinita de Dios. Si Dios ideó el plan de salvación, Dios ejecutó el plan de salvación, es más, Dios pagó el rescate en su plan de salvación, ideó el remedio para Israel, planificó, ideó el remedio para nuestro pecado a través de Cristo. Por eso Cristo es el único remedio para nuestro pecado. Fijaros, otra cosa por la que Cristo vemos que es el único remedio. Ese remedio que Dios prescribió, por así decirlo, para la curación del pueblo de Israel parecía extraño, o a primera vista poco apropiado, hacer una figura de serpiente para curarse. Pues de la misma manera también nuestra salvación por medio de la muerte en la cruz de Jesucristo es un medio, fijaros que la misma palabra lo dice, para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Qué remedio más raro. Primera de Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Fijaros otra comparación entre el remedio en el desierto para Israel y el remedio de nuestro pecado a través de Cristo. Y aunque parezca un pareado, fijaros, lo que curó a Israel fue hecho a imagen de lo que mordió. Lo que curó fue hecho a imagen de lo que mordió. Pues de la misma manera, Cristo, aunque en sí mismo estaba completamente libre del pecado, acordaros que lo decíamos también el domingo, no se halló mentira en su boca, Cristo era perfecto, no tenía pecado, pues aún así, Cristo fue enviado en semejanza de carne de pecado, dice Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo se hizo pecado, se hizo semejante en carne de pecado, no se hizo pecado, semejante en carne de pecado, para poder pagar nuestra culpa en la cruz del Calvario. Otra cosa por la que Cristo
es el remedio perfecto, único, de nuestra herida del pecado. Fijaros, esto es precioso. La serpiente de bronce que Moisés hace, que Dios le dice a Moisés que haga. ¿Qué dice Dios que tenía que hacer Moisés? Fue levantada en alto, sobre un asta, le dice. Pues fijaros, Cristo también fue levantado. Pero no fue levantado en un asta, fue levantado en la cruz del Calvario. Juan capítulo 12, versículo 33 y 34. Pero él decía esto para indicar, Jesús decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Y entonces la multitud le respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Levantado, crucificado en la cruz. Cristo fue levantado en la cruz. Y es significativo, fijaros, que el término en hebreo, cuando se escriben estas palabras usado aquí para decir hasta en el versículo 8, en el versículo 9, que hemos leído el número, es el mismo término que se utiliza en el libro de Isaías, en el capítulo 11, en el versículo 12, cuando aparece allí traducido en nuestra lengua como pendón, como enseña o como estandarte. Dice Isaías 11:12: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Se está refiriendo cuando nuestro Señor venga en su segunda venida a reinar en la tierra. Alzará un estandarte ante las naciones. Fijaros, Simeón, lo veremos en Lucas próximamente también, se lo dijo a José y a María: Cristo será levantado en la cruz para caída, levantamiento y contradicción de muchos. Lucas 2:34, Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos de Israel y para ser señal de contradicción. Levantado en la cruz para ser señal de contradicción, para caída de muchos en Israel. Pero a la misma vez, fijaros, Cristo fue levantado en la cruz como señal de su gloriosa victoria frente al pecado y frente a todas las naciones, por lo cual todos los pueblos se rendirán ante Él y Él reinará eternamente. De nuevo Isaías capítulo 11, hablando de cuando el Señor venga otra vez. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, y ese Jesucristo, que fijaros lo que dice, que estará puesta esa raíz de Isaí, ese Jesucristo, estará puesta como señal para los pueblos, como estandarte, como leíamos, como pendón, como traduce la Reina Valera, y será gloriosa su morada. Cristo será levantado para señal a los pueblos. Será crucificado para reinar como señal de esa muerte sustitutoria, de esa victoria sobre el pecado. Y fijaros, un último detalle, comparación entre por qué Cristo es el remedio para nuestra herida, para nuestro pecado, comparando el remedio para Israel en el desierto y el remedio a través de Cristo. Esa serpiente de bronce que hace Moisés, que contrarresta la acción mortífera de esa serpiente venenosa, es también la figura de Cristo triunfando sobre Satanás, al cual se le llama la serpiente antigua, cuya cabeza, esa cabeza de la serpiente antigua, esa cabeza de Satanás, fue aplastada cuando en la cruz el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, como dice Colosenses 2:15, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él.
Así que Cristo es el supremo, como hemos dicho, sustento de nuestras vidas. Él es el único remedio para nuestro pecado. Jesucristo fue levantado triunfalmente en la cruz como el único y el perfecto remedio. Y como escribe también el apóstol Juan en su Evangelio, el hecho de que Cristo fuese levantado en la cruz era un hecho que era necesario, era un hecho que revela quién es Cristo de verdad, que es Dios, y es un hecho que atrae a las personas, un hecho atractivo que atrae a las personas a la cruz, a la salvación. Mirad, Juan 3,14, Cristo es el remedio necesario. Dice allí, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hace referencia a Juan, a esto que hemos leído en Números, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Así es necesario que Cristo vaya a la cruz. Y en Juan 8,28 Juan escribe cómo Cristo es ese remedio revelado, es decir, revela quién es Cristo, que es Dios. Por eso Jesús dijo, Juan 8,28, cuando levantéis al Hijo del Hombre, cuando lo crucifiquéis, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y luego dice, porque el Padre y yo uno somos. Juan 12,32, Cristo es el remedio que atrae a las personas a la cruz para salvación. Dice ahí el Señor en Juan 12,32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tenía que ser crucificado, levantado para atraer, para llamar a las personas a la salvación. Por eso Cristo es el único remedio para nuestra herida, para nuestro pecado. Y fijaros, si seguimos haciendo una comparación, un símil, ya que estamos hablando de remedio, y el remedio nos suena un poco a una medicina, y estamos hablando, como digo, de remedio como solución a nuestra herida del pecado, como todo buen remedio, como toda medicina, ese remedio, esa medicina va a funcionar cuando se aplique bien. Es decir, vosotros tomáis las pastillas, yo sé que aquí casi todos tomáis más pastillas que yo. Os tomáis las pastillas a la hora que las tenéis que tomar, cuando dice el médico, y las pastillas que os dice. Os echáis la pomada donde os duele. Si me duele aquí, me la he hecho aquí, no me la he hecho aquí. Aplicáis el remedio de una manera, no lo aplicamos de cualquier manera. Vamos a ver cómo se aplicaba el remedio del desierto y cómo aplica Dios el remedio a través de Cristo. Mientras los heridos en el pueblo de Israel en el desierto miraban esa serpiente de bronce de Moisés y por mirar esa serpiente eran curados y vivían, fijaros nosotros, si creemos, es decir, como hemos cantado, si miramos a Cristo, a ese Cristo levantado en la cruz, no pereceremos, sino que tendremos vida eterna. De nuevo Juan 3,14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Pero el versículo nos dice, 15, nos dice, ¿para qué? ¿Para qué fue levantado el Hijo del Hombre? ¿Para qué fue crucificado Jesucristo? Versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Cristo es el remedio. ¿Y cómo se aplica ese remedio? Cree en el Señor Jesucristo. Ese remedio que funciona cuando miramos a Cristo se aplica a través de creer, se aplica a través de mirar a Cristo, pero mirarlo con los ojos de la fe, con fe. No vale decir, yo sé que Dios existe, yo reconozco que hay un más, ya reconozco que Dios existe.
Así hay mucha gente. No, tienes que creer con fe. ¿Me entendés? No vale con tener las pastillas en el armario. No vale con tomártelas cuando quieras. Tienes que aplicarlo como Dios dice. Cree, mira a la cruz, mira a Cristo. ¿Cómo? Con los ojos de la fe. Porque Cristo, además de ser ese levantado como estandarte en la cruz, es también el autor y el consumador de esa fe que salva. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del Padre, del trono de Dios. Y es que el Señor ya lo había dicho mediante el profeta Isaías, lo había dicho de una forma muy sencilla y muy fácil. Isaías 45:22. En la versión de la América dice: volveos a mí y sed salvos. La Reina Valera dice: miradme a mí y sed salvos. Sí, no miréis para allá, sino volved vuestra mirada, miradme a mí con fe y seréis salvos. Lo que está diciendo el Señor. Qué sencillo. Una mirada de fe, como cantamos. Volveos y miradme a mí en la cruz con fe y seréis salvos. Cualquiera que mirase a la serpiente de bronce, aunque fuese desde el punto más remoto, más lejano de aquel campamento en el desierto de Israel, aunque estuviese allí ya moribundo, era curado con toda certeza de la picadura mortal de esas serpientes abrasadoras, si miraba la serpiente de bronce. Pues de la misma manera, todo el que cree en Cristo, todo el que mira con fe al Cristo levantado en la cruz del Calvario, al Cristo crucificado, todo el que lo mira con fe no va a perecer por su herida del pecado, sino que va a tener vida eterna. Y esa es nuestra esperanza. Tenemos un Cristo que es el único que puede curar la herida del pecado. Cristo es el único remedio. Cristo es el supremo sustituto en la cruz. Cristo es el único mediador entre el pecador y el santo Dios. Cristo es el remedio. Nadie, nada puede sanar del pecado si no es por la fe en Cristo. Y si no tienes esa fe en Cristo, si no miras esa fe en Cristo, si no miras a Cristo con esa fe, bueno, tu herida no se va a curar. Y la paga del pecado es muerte. Si miras a Cristo con la mirada de fe, si crees que Cristo es Dios y que solo Él puede curar tu pecado, Él dice que serás salvo. Miradme a mí y sed salvo. Así de sencillo, así de loco, como dice Pablo a los Corintios, así de loco. Locura para nosotros, pero así de fácil para Dios. Míralo con fe y Él te salvará. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella te encontramos a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque, Señor, cuando estábamos muertos por nuestro pecado, Señor, tú fuiste levantado en la cruz del Calvario como el único y perfecto remedio para curar, limpiar, sanar esa herida, Señor. Gracias porque tú pusiste el remedio en Jesucristo. No teníamos forma, Señor, de ser curados. No teníamos forma de ser limpiados de nuestro pecado.
solo por el Cristo levantado en la cruz del Calvario. Por ello te alabamos y te adoramos. Te pedimos perdón, Señor, porque no somos lo suficientemente agradecidos por todo lo que tú nos das y todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por el sustento diario. Señor, gracias por la salud que tenemos. Señor, gracias porque tú estás pendiente de nosotros en cada detalle. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, a vivir sabiendo que todo lo que tenemos viene de ti. Señor, ayúdanos a vivir dependiendo de ti en cada situación. Señor, que tu nombre sea exaltado y ensalzado sobre todo. Que tu palabra levante tu nombre sobre todo nombre. Señor, y como hemos leído también en Isaías, deseamos que tú vuelvas de nuevo, como ese estandarte que irá adelante, triunfante, glorioso, sobre toda nación, sobre todo pueblo. Señor, y nosotros iremos detrás contigo. Gracias porque sabemos que estaremos allí. En el nombre